El mensaje que quería transmitir, así a grandes rasgos, es un poco hablando de la igualdad en la educación, hablando de que el hombre y la mujer físicamente, obviamente, somos distintos, pero que la educación de nuestra mente y de lo que son los conocimientos debería estar equilibrado y ser igual para los dos. Personalmente, a mí lo de pintar lo vivo como una necesidad vital. Yo me levanto y pienso en pintar. Cuando hablo de pintar me refiero a pintar en la calle. Yo no soy pintora de cuadros, soy pintora de muros en realidad. Entonces, como que toda mi vida gira en torno a esto. Entonces, realmente la aportación que tengo es que es una manera de vivir, es mi manera de vivir. Hay que hacer como un desfile épico de disfraces, de personajes un poco fantásticos, basados en realidad, cine, televisión, históricos como el Rey Jaume, y pasados por un filtro así divertido como es lo que es una fiesta de disfraces, ¿no? Una reinterpretación de la historia, una reinterpretación de las tradiciones. Mi estilo personal es muy gráfico y es icónico en el sentido de que tengo un personaje que me funciona muy bien para representar muchas emociones, expresiones, personajes. Es el conejo y con el conejo lo hago un conejito rosa o un conejo antropomorfo, pero siempre tienen esa cara de conejo que es lo que identifica más mi obra. Eso y los colores muy saturados. Iniciativas como Final de Trayecta aquí en Rafelbuñol yo creo que son iniciativas que hay que agradecer a las instituciones, que abren un poco más el abanico de propuestas culturales que se realiza en el ámbito de la ciudad o de los pueblos. Porque ya no es solo pues, hacer conciertos o partidos de fútbol, es un poco ofrecer una variedad cultural, que eso también tiene un valor. A la gente que habita el pueblo, y es como un poco acercar el arte a la gente de a pie, porque mucha gente realmente ni le interesa los museos, ni le interesan las bibliotecas y demás, y es un poco acercar cierta cultura a la gente que pasa por la calle, porque realmente todo el mundo es espectador de este tipo de manifestación artística. El festival que haya querido enfocar esta edición en la mujer se agradece, un poquito de discriminación positiva para hacernos ver a una minoría de mujeres que estamos en el street art, que cada vez somos más, pero evidentemente somos una minoría. Yo recuerdo en un festival que fui en Gandía que fui a sustituir a un compañero y éramos 30 personas y yo era la única mujer. Yo creo que en el mundo del graffiti, del arte urbano, hay cierto machismo, sí, porque realmente vivimos en una sociedad que es ciertamente machista y este tipo de movimiento cultural vive englobado en nuestra sociedad. O sea, la gente que hace este arte es la gente que compone esta sociedad, entonces irremediablemente
todos llevamos como cierta carga machista sobre nuestras espaldas, lo queramos o no, porque es nuestra educación. Cuando volví a retomar lo de pintar en las calles y empecé a trabajar con las plantillas, con los stencils, una de mis propuestas, o la más importante, la principal, digamos, es la representación o la reivindicación de la presencia en la mujer en este mundo. Ya por mi presencia y ya por los murales que pinto. Una jam como la de Rafael Buñol, Final de Trayecte, pues es muy divertida. Estás ahí pintando con colegas, con gente que no conoces y de repente la conoces y compartes muchas cosas y lo pasas muy bien, porque normalmente pues hay musiquita y cerveza y no sé qué. Es pintar en la calle, tiene ese punto de estar con los amigos. Hay gente que les gusta mucho estar con los amigos pintando y es un momento de hacer nuevos amigos y de... No sé, es como estar en una discoteca de los 80, ir a Distrito. Sí que me gustaría o me gusta que la gente se pare un minuto a mirar y que reflexione o que le cuente algo, sea lo que sea, pero sí que me gusta que la gente pare un momento a pensar. Realmente es uno de mis objetivos cuando pinto en la calle.